Este vídeo es grosero e irreal, contiene spoilers hasta el capítulo 1095 del manga. La mayoría de acontecimientos aquí contados son solo inventos del Cento para su entretenimiento. Si siente mareos o náuseas, consulte inmediatamente con su farmacéutico. Debido a su contenido, les aconsejamos que no lo vean. One Piece está más interesante que nunca, con informaciones y revelaciones muy locas, enfrentamientos inminentes contra poderosísimos enemigos, y ahora nos trae el flashback de Bartholomew Kuma, con el que vamos a necesitar tener pañuelos cerca, ya sea para secarnos las lágrimas o para hacernos alguna que otra pajilla. Y es que a través de este flashback no solo vamos a conocer la trágica historia de este personaje, sino que nos vamos a adentrar por fin en la isla de God Valley, donde conoceremos acontecimientos del mundo de One Piece de hace 40 años y veremos en acción a personajes como Figarland Garling o puede que al mismísimo Rox D. Shebeck. Y sí, sé que con el paso de los capítulos se irán esclareciendo los acontecimientos ocurridos en la isla de God Valley, y conoceremos más sobre la vida de Bartholomew Kuma y de su hija Bonnie. Pero en este vídeo me he querido aventurar y anticiparme a la vida e historia de Bartholomew Kuma, contada cronológicamente, para tener bien claro todo lo que conocemos sobre este personaje. Y es que, aunque presenciemos parte del flashback sucediendo en God Valley, yo creo que esto Oda lo hace como introducción de la gran persecución que sufrió Kuma y su raza, los Buccaneers, por parte del gobierno mundial, simplemente por ser de una raza especial vinculada a los gigantes. Y es que parece que el gobierno mundial está como obsesionado por la creación de humanos gigantes, ya que es algo que han estado investigando durante cientos de años. Pero volviendo al capítulo, y a través de presenciar parte del flashback en God Valley, esto nos llevará a la siguiente etapa del flashback de Kuma, sobre cómo escapó de la esclavitud junto a Ivankov y una chica llamada Ginny, que seguramente sea la madre de Bonnie. Una vez estos han huido de la esclavitud que les habría llevado a un mundo de violencia y muerte, se proponen el formar un nuevo mundo donde los esclavos y las gentes que no son libres puedan vivir en paz y armonía, inspirándose en las historias del dios del sol Nika que el padre de Kuma le contaba a este cuando eran prisioneros y no tenían motivos para vivir. De esta nueva etapa de Bartholomew Kuma como libertador de pueblos, Eiichiro Oda ya nos mostró un dibujo de Bartholomew Kuma siendo joven, y que ya es conocido por todos que tanto el diseño como las ambiciones de Bartholomew Kuma siendo joven están inspiradas en la historia popular japonesa de Ninomiya Sontoku, un niño que también habiendo perdido a sus padres, reconstruyó su familia a la edad de 20 años y más tarde reconstruyó más de 600 aldeas, llegando a ser un gran líder, pensador, filósofo y economista en todo Japón, y del cual su historia se hizo muy famosa ya que provenía de una familia de campesinos muy pobres, pero que llegó a convertirse en un importante propietario de tierras y aldeas rurales gracias a su gran trabajo y voluntad. Y volviendo a la historia de Bartholomew Kuma, esta parte se conecta directamente con el nacimiento de su hija Bonnie y el ascenso social de Kuma hasta convertirse en el monarca del reino de Sorbet. Durante esta etapa en la vida de Kuma, ya tendría vinculaciones con el movimiento de liberación revolucionario, ya que todavía no era un ejército, uniéndose tanto Ivankov como Kuma a Monkey D. Dragon en su labor por liberar a los pueblos oprimidos, ya que no fue hasta el incidente de Ohara donde Monkey D. Dragon y sus compañeros empezaron a utilizar la fuerza y la violencia como medio para transformar el mundo, enfrentando directamente al gobierno mundial. Pero en este punto en el que tanto Dragon como Ivankov como Kuma eran libertadores que seguían el legado del dios del sol Nika, fue entonces que Kuma se dedicaría a proteger y a liberar a todas las pequeñas aldeas que estaban siendo oprimidas por el gobierno mundial.
llegando al punto en el que había conseguido liberar tantas aldeas y ponerlas bajo su protección que estaba dejando en evidencia y en ridículo las formas y los métodos que utilizaba el gobierno mundial para gobernar sobre estas aldeas. Y llegados a este punto, la historia de Kuma se vuelve a relacionar con su inspiración basada en Ninomiya Sontoku, el cual llegó a ser un gran líder en todos los lugares que gobernaba gracias a la importancia que le dio a la agricultura, creyendo que no se debía permitir que ningún ser humano muriese de hambre. Y esta filosofía encaja perfectamente con el hecho de que tanto Bonney como su madre siempre están comiendo. Aunque esto también podría apuntar a un trauma del pasado. Llegados a este punto de la vida de Kuma y con el nacimiento de su hija Bonney, estamos quizás en el que sería su momento más feliz y donde todo parecía que iba a salir bien para el bueno de Kuma. Pero desafortunadamente esta historia no iba a tener un final feliz. Bartholomew Kuma, siendo un antiguo esclavo por tener la sangre de una raza supuestamente peligrosa, y además como miembro de los revolucionarios y habiéndose conseguido un puesto como rey hecho a sí mismo, Kuma se había convertido rápidamente en un gran enemigo para el gobierno mundial y sus intereses. Llegados a este punto, creo que el gobierno mundial utilizaría todas estas razones como excusa para lanzar un gran ataque contra el reino de Sorbet y trayéndole de nuevo la tragedia a la vida de Bartholomew Kuma. Y es en este momento donde se acabaría toda la esperanza para Bartholomew Kuma. El momento en el que la vida de Bartholomew Kuma terminó realmente fue cuando vio morir delante de sus ojos a su hija Jewelry Bonney. En este incidente del reino de Sorbet, donde Kuma perdió a su hija debido al enfrentamiento de su reino contra el gobierno mundial, aunque tampoco descarto el hecho de que tanto Bonney como su madre muriesen de hambre, ya que estas dos están muy ligadas a la comida, y esta sería una de las formas más simbólicas, a la par que trágicas, de llevar a la muerte a la familia de Kuma, ya que este se habría propuesto no dejar que ningún ser humano muriese de hambre. Y esta trágica experiencia fue el motivo y el detonante de que Bartholomew Kuma pasase a llevar una vida repleta de odio y de rencor. La muerte de su hija habría causado que Kuma entrase en una furia ciega contra el gobierno mundial, llevándole a ser conocido con el sobrenombre de El Tirano y llegando incluso a obligar a las gentes de su reino a convertirse en piratas para enfrentar al gobierno mundial. Pero claro, y si Bonney murió durante el incidente del reino de Sorbet, ¿cómo es que sigue viva a día de hoy? Pues creo que esto nos lleva directamente a uno de los grandes experimentos que estaría realizando el Dr. Vegapunk en aquellos años, la creación de clones. Y que, como ya hemos visto en la isla de Egghead, a este clon se le puedan haber introducido los recuerdos de Bonney cuando estaba viva gracias a la propia habilidad de Kuma, que es capaz de sustraer y transferir tanto dolor como emociones como recuerdos. Además, creo que poco después de la creación del clon de Bonney, el gobierno mundial descubrió sobre la existencia de este, llevándoles a contratar, entre comillas, al Dr. Vegapunk para tenerlo controlado, y empezando una persecución sanguinaria sobre Kuma y su hija Bonney, llevando a Bartholomew Kuma a un callejón sin salida, en el cual tuvo que dejar de lado su vida y su humanidad para entregarse al gobierno mundial y volver a ser un experimento como parte del proyecto Pacifistas. Pero todo esto con la condición de que liberasen a su hija Bonney, liberándola así de un pasado de esclavitud y alejándola de un presente de violencia. Pero Bonney al final acabaría descubriendo la verdad. Ella y su madre habían muerto de hambre por culpa del gobierno mundial, sin que su padre pudiese hacer nada. Y tras devolverla a la vida mediante un clon con sus recuerdos,
Su padre la había estado protegiendo, llegando incluso a entregar su propia vida.